Bienvenidos todos a esta quinta parte del curso de análisis fundamental. Esta última parte del curso está dedicada a la selección de bonos. Para seleccionar los bonos que vamos a comprar, el proceso es similar al de la compra de acciones. Lo primero que vamos a hacer es estudiar los fundamentales de la empresa. Estudiar los fundamentales de la empresa pues supone pues, estudiar el balance de la cuenta de resultados, hacer una visión no solo del balance de cuenta de resultados actual, sino en el pasado, cómo ha evolucionado las magnitudes, tanto ventas, deuda, márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda parte pues, sería pues lo mismo, como decimos, que lo que supone que estudia los fundamentales, cuál es el sector en el que opera y qué tal es el equipo directivo. Y por último, pues ver el plan de negocio. Eso es las previsiones a futuro de la compañía. Cuánto va a invertir, cuánto tiene pensado invertir, cuál es el CAPEX que va a dedicar, si se va a meter en alguna línea de negocio o va a seguir estando en los mismos negocios que está. Lógicamente, cuando va a entrar una nueva línea de negocio, pues va a ser más arriesgado que si sigues con la misma actividad que tienes. La diferencia fundamental con las acciones, pues es la siguiente. Cuando tú compras las acciones, es decir, cuando estoy en una compañía y decido si quiero comprar las acciones, lo que voy a buscar es tener un aumento del beneficio por acción a largo plazo. A mí como accionista, lo que me interesa es que si hoy la acción gana, o si la compañía gana 1.000 y por acción es 1, pues que dentro de 10 años sean 2.000 y por acción 2. Eh, lógicamente, cuanto más crezca, entre comillas, mejor, siempre que sea algo sostenible. En cambio, cuando voy a invertir en los bonos de una empresa, me acuerdo de lo que dice Warren Buffett, que también lo dice para las acciones. La norma número uno es no perder dinero. Y la norma número dos es acuérdate de la norma número uno. Pues aquí es igual. La norma número uno es que cuando invierte tengo una alta seguridad de recuperar el capital que he invertido. El segundo objetivo es obtener un rendimiento superior al IPC. Lógicamente, si la rentabilidad que tenemos es inferior al IPC, estamos perdiendo poder adquisitivo. Si con los tipos de inflación actual que tenemos cercano al 2%, en los años anteriores, pues el 1%, obtenemos una rentabilidad, pues como tenemos una gran mayoría de bonos gubernamentales o incluso de empresas de gran calidad que están dando por debajo del 1, incluso muchas 0 y negativo, pues lógicamente estamos perdiendo poder adquisitivo. Vamos a tener que aumentar la rentabilidad que obtenemos si queremos que nuestro poder adquisitivo aumente. Y otra característica a tener en cuenta con los bonos es el binomio rentabilidad-riesgo. Lógicamente, cuanto más riesgo, mayor es la rentabilidad teóricamente. Lo que vamos a buscar aquí en los bonos, pues tener una cartera diversificada y cuando compre un bono con un riesgo superior a la media, pues que compense la rentabilidad que voy a obtener. Lógicamente el 100% de seguridad no se tiene nunca, ni siquiera en la deuda gubernamental, pues como hemos visto con la crisis europea en el 2012, como hubieron dudas de que podían quebrar pues diversos países, pues como fue el caso casi de Grecia porque fue rescatada, de Irlanda o de Portugal. Entonces, los tipos a largo plazo se iban a niveles del 6 o 7%, incluso superior en el caso de Grecia. Lógicamente, como decimos, el riesgo seguro, que diga la rentabilidad segura no existe. Entonces, lo que buscamos aquí es obtener que un X% de rentabilidad extra sea compensado, me compense ese riesgo extra con la rentabilidad que voy a obtener y tenerlo en una cartera diversificada con 30 o 40 valores, pues que tengamos una rentabilidad de riesgo interesante. Cuando analizamos la compañía, en el caso de las acciones,
Hay algunas cosas que son más importantes, como he dicho, es la rentabilidad a largo plazo del beneficio, lo que va a subir el beneficio por acción. En cambio, la renta fija, lo que tiene una mayor importancia va a ser pues el sector. No es lo mismo que la empresa esté en un sector pues con unos ingresos recurrentes como pueda ser autopistas, farmacéutica, alimentación, eléctricas, que en un sector muy cíclico como pueda ser acero, materias primas en general, petróleo, incluso bancos, que supone un mayor estrés para el balance de la compañía, porque hay épocas muy buenas y épocas muy malas que pueden suponer, pues si la empresa no está suficientemente gestionada y bien gestionada, incluso la quiebra de la compañía. Luego, otra cosa muy importante también es importante con las acciones, pero también es muy importante con los bonos, que son quiénes son los principales accionistas. No es lo mismo que una empresa haya un grupo importante, una familia detrás que controla la compañía o que haya un gran inversor con un patrimonio muy importante detrás de la compañía, pues para los bonos también es importante porque en caso de una necesidad es más fácil que acuda a una ampliación de capital y no que deje caer la compañía, pues como se ha visto en diversos casos. Eh, como he dicho, el crecimiento del beneficio en el bono nos va a dar igual. A mí me da igual que los beneficios van a crecer al 10, al 15 o al 20 o que vayan a bajar al 5% si yo tengo la seguridad de que voy a recuperar capital. Porque como digo, si suben el beneficio de un 20% como bonista, pues me da igual. Mejor la compañía posiblemente esté más saneada, pero a mí como bonista voy a obtener la misma rentabilidad. Y al contrario, que bajen los beneficios de un 20, pues me preocupa poco, entre comillas, si no afecta a la solvencia de la compañía. Como bonista voy a obtener el mismo rendimiento, me van a pagar los dividendos, los cupones, mejor dicho, y me van a devolver el principal al vencimiento. Y también tiene una importancia menor el equipo directivo. Entre comillas, el equipo directivo es importante para que la compañía esté bien gestionada, pero más para los accionistas que para el bonista. Mientras no sea un desastre, en muchas compañías no la hundes. Por ejemplo, si una compañía con unos ingresos estables, como puede ser Coca-Cola o Unilever, una farmacéutica, un mal equipo directivo, lo que va a hacer es que la compañía, el crecimiento de sus beneficios sea inferior a lo que podría ser o incluso que decrezcan los beneficios, pero es difícil que la hagan quebrar a la compañía. Lo siguiente que hay que hacer es, cuando queremos comprar un bono, es estudiar el folleto. El folleto es cuando emiten un bono, existe un folleto de 500 páginas. Lógicamente, no estoy diciendo que lo leáis las 500 páginas, si lo leyerais mejor, pero sé que es difícil. Al final es como cuando una empresa sale a la bolsa en una OPV, pues saca un folleto con una descripción de la compañía también de 500 páginas, explicando todos cómo la historia de la compañía, cómo ha ido en el pasado, los posibles riesgos, incertidumbres que existan. Pues en el folleto del bono es parecido. Te van a explicar un montón de detalles sobre la compañía y sobre el bono. ¿Qué es lo que hay que conocer? Por lo menos estudiarse. Siempre la mayoría de folletos tienen al principio unas 10, 15, 20 páginas, que es un resumen de la información, pues como mínimo hay que leerse eso, y buscar la siguiente información. Saber qué prioridad del cobro tiene ese bono. No es lo mismo tener un bono senior que un bono subordinado y aún mucho mejor los bonos senior secure que se llaman, que son pues que tienes unas garantías de recobro. Eso es porque te pueden poner una nave de la compañía, unos inmuebles, barcos, una serie de garantías o incluso derechos de cobro sobre determinados ingresos que produce una línea eléctrica, es decir, una serie de garantías del cobro por si la compañía quebrase. Esos son los de mayor seguridad de cobro para el bonista. Después de los asegurados, pues estarían los senior no asegurados, que se llaman. Después estarían los subordinados. Los subordinados, pues tienes una prioridad de cobro inferior. Primero, si quebrase la compañía, cobrarían los bonos senior y luego cobrarían los subordinados. Luego están en el nivel más bajo, estarían los que se llaman cocos, que son los convertibles contingentes, que son las antiguas preferentes,
que son los que tienen menos periodo de cobro, más que el accionista, pero serían los últimos en cobrar dentro de la parte de los bonistas. Incluso los convertibles contingentes pueden ser transformados en acciones en caso de necesidad o incluso amortizados y que el bonista pierda el 100% de la inversión. Luego también habría que saber si un bono convertible o no convertible y en qué condiciones. Luego, otro punto que también es necesario conocer es cuál es la fecha de vencimiento y no solo la fecha de vencimiento, sino si además el bono es callable o no callable. No callable es que normalmente se conoce como bullet, que es un bono callable. Un bono callable es que, por ejemplo, si te emiten un bono a 10 años, a partir del quinto puede haber una opción de recompra por parte del emisor a un determinado precio. Pues no es lo mismo que un bono durante 10 años el emisor no te pueda recomprar que sí que te pueda recomprar al quinto año. Y habría que saber, pues, eso si te puede recomprar o no y a qué precios, porque muchas veces es al quinto año te puedo comprar a 103, al sexto a 102, al séptimo a 101 y a partir de entonces te puedo comprar a 100 hasta el décimo año. Lógicamente el bono le estamos capando el techo de precio durante esos años, porque si tú compras un bono que al cuarto año o cuando han pasado 4 años y medio y al quinto pueda ser recomprado a 103, pues es difícil que el precio del bono suba por encima de 103, porque en un momento u otro lo pueden recomprar y te van a pagar solamente 103. Entonces es fundamental conocer este detalle. Por supuesto, ver no es lo mismo un vencimiento muy largo que un vencimiento más corto, pues es una serie de cosas que hay que tener en cuenta. En los bonos convertibles es fundamental saber si es convertible voluntario o obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Convertible voluntario es que es voluntario a petición del bonista. Es decir, a mí me dan un bono que lo puedo convertir en acciones a un determinado precio si yo quiero y si no, al vencimiento me devuelven el capital que puse. Por poner un ejemplo, imaginaros que yo compro un bono que puede ser convertido en acciones del Santander a 5 euros durante 5 años. Pues si dentro de 3 años la acción de Santander estuviera a 7, yo lo convertiré y solamente pagaré por esas acciones 5. Si pasado los 5 años el bono, la acción está a 4, pues no voy a convertir y lo que recuperaré es el nominal del bono, por lo que puede ser interesante. Los convertibles obligatorios son bonos que normalmente solo se emiten para inversor minorista, porque un profesional rara vez compra un convertible obligatorio, y esos son bonos que tienes unos plazos de conversión, pongamos que es convertible durante 5 años, se puede convertir durante el primero o segundo en unos periodos, pero si en el último periodo te van a convertir obligatoriamente. Entonces, en el caso que hemos puesto, el mismo ejemplo de Santander, si llegado el quinto año la acción estuviera a 4 euros, pues tú pagarías 5 euros por ella. Aún así, porque te convertirían obligatoriamente al precio de conversión, que eran los 5 euros que hemos puesto como ejemplo. Habría que ver también en qué fechas puede ser convertido, porque puede ser que sea trimestral, semestral, anual o diario, con un preaviso. Habría que saber cuáles son las fechas de conversión. Luego también hay que ver otros detalles que también son importantes, si puede haber una recompra forzosa. Muchas veces en bonos convertibles, si el bono cotiza por encima del 130, 135, 140 a un determinado nivel, te pueden obligar a convertir y además a 100, por lo que hay que verlo para que no se te pase y tengas una pérdida importante sobre los beneficios. También hay otras cláusulas o condiciones especiales que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, los límites de endeudamiento. Muchas veces, como protección para el bonista, ponen un límite de endeudamiento que la compañía no pueda superar las 3 veces deuda sobre EBITDA, o 4 o 2. Y además habría que determinar cómo mide ese endeudamiento, si es como un EBITDA ajustado que se tiene en cuenta o no. Pues esto es una garantía importante para el bonista. Otra protección que se suele poner es de aumento de dividendo, que la compañía solo va a poder aumentar el dividendo el 5, el 10, un determinado nivel para que no se puedan hacer un pago de dividendo muy importante que descapitalice la compañía y que sea perjudicial para el bonista. También muchas veces se ponen protecciones de venta de activos, que no puedas vender
más de un X% de los activos de la compañía, también como protección para el bonista y que no se descapitalice la compañía. Otras cláusulas que se incluyen, pues de cambio de control. Si existe un cambio de control en el accionariado o incluso en la directiva, pueden hacer que sea obligatorio recomprarlo normalmente se pone incluso por encima de la par, no solo a 100, sino a 101, a 102. Luego hay que ver si el bono tiene algún step up. El step up es que se produce un salto en la rentabilidad del bono. Muchas veces hay bonos que se emiten a 10 años, pero al quinto año sube el cupón del bono. Normalmente se pone un periodo fijo, igual los primeros 5 años paga un 5%, pero a partir del quinto año, si no te recompran, te pagan el Euribor más 7 puntos. Entonces, tenerlo en cuenta. También a veces se pone otra garantía de rating, es decir, si el bono o la compañía se le baja el rating, te van a subir el cupón, y por lo que también es una medida de protección. Hay otra serie de medidas, por ejemplo, que condiciones especiales que a veces que son perjudiciales para el bonista, como por ejemplo a veces te ponen que si la liquidez o el capital en circulación que existe sobre el bono es inferior al 15%, te pueden recomprar a 100. Hay que conocer esos de pequeños detalles que son importantes. Luego, otro factor importante a tener en cuenta es el tamaño de la emisión. No es lo mismo una emisión que tenga 500 millones emitidos que no que tenga 50 millones o 20. La liquidez va a ser inferior y no solo que no podamos venderlo o sí que podamos, sino que además cuál va a ser el diferencial que vamos a pagar entre el precio de compra y el precio de venta. Si un bono muy líquido, igual lo podemos vender, pero si lo quiero comprar, tengo que pagar 100 y si lo quiero vender, me dan solo 95. Pues eso supone una pérdida de 5 puntos, que es mucho y entonces es un inconveniente si en un momento dado quiero entrar y salir en ese bono. Entonces es importante conocer el tamaño de la emisión. Una emisión suele ser líquida a partir de 300 millones. Por debajo pues empieza a disminuir el nivel de liquidez. Luego, por supuesto, estudiar la curva de bonos de la compañía. Muchas veces hay compañías pequeñas que solo tienen un bono o dos, pero hay otras compañías muy grandes que tienen decenas de bonos. Pues ver toda la curva de bonos y cuál es el más interesante en función de la duración y las características del bono, porque puede ser que, por ejemplo, Santander tenga un bono que es senior, paga una rentabilidad y el subordinado paga otra y el coco otra, lógicamente será cada vez superior y la duración también hará que normalmente cuanto mayor sea la duración, mayor sea el cupón. Entonces, estudiar cuál es el más interesante. A veces hay desajustes y hay un bono con una duración inferior con las mismas características con una rentabilidad superior a otro. Pues elegir el que parezca más interesante. Importante también, pues ver el nominal de los bonos. Los bonos europeos que se están emitiendo actualmente, la mayoría tienen un nominal de 100.000 euros. Pero no solo hay que ver este nominal de 100.000 euros, sino que muchas veces 100.000 más 1.000. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes comprar 110.000 euros o 105.000 o 120.000, pero no vas a poder comprar 90.000. Una vez superas los 100.000, que es el mínimo, puedes comprar de 1.000 en 1.000 ese bono. Pero a veces no, a veces es 100.000 más 100.000, es decir, el nominal es 100.000 y solo hay múltiplos de 100.000 de ese bono. Que es importante conocer esto. Los convertibles contingentes, por ejemplo, se están emitiendo a 200.000 euros cada bono. Por una mayor, poner un baremo más alto y que no entren inversores minoristas que luego digan que es que no sabían que las características del bono. Las emisiones, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los bonos son de $1.000 en ese caso, por lo que son más accesibles para el pequeño inversor. Y luego, por último, pues el cupón del bono. ¿Cuál es el cupón? Como he dicho, pues si si es variable, si es fijo, si a partir de un determinado año sube el cupón o no, pues conocer cuál es la rentabilidad que vamos a tener. Y no solo, luego por supuesto es el cupón, es lo que vas a recibir sobre el 100%, sobre el precio de nominal, pero los precios de los bonos varían. Entonces, que si el cupón es el 7%, pero el bono cotiza al 110, yo no voy a obtener un 7%, sino que mi rentabilidad va a ser inferior al 7% porque pagaré 110 por el bono,
pero a vencimiento solo recuperaré 100. Entonces, en función de la duración que quede hasta el vencimiento, pues mi rentabilidad será una otra, pero siempre será inferior al 7%. Y al revés, si el bono cotiza por debajo del nominal y está a 90 y el cupón es el 7%, pues mi rentabilidad va a ser superior al 7%, porque a vencimiento habré pagado por el bono ese cuando lo compré 90 y a vencimiento voy a cobrar 100. Y además, mi rentabilidad del 7% será sobre, a mí me van a pagar un 7 sobre 100, pero en cambio yo pago 90, por lo que mi rentabilidad sería 7,7 más aparte el 10% al vencimiento. ¿Cómo podemos buscar bonos? Pues en Rankia hay muchos foreros que tienen un gran conocimiento de bonos, que a veces dan recomendaciones, comentarios. Os aconsejo que entréis en la página web y busquéis el que quiera comprar bonos, que vea recomendaciones y comentarios de otra gente. También hay gente hay mucha gente que sabe, pero hay otra gente que no sabe y que a veces dice barbaridades. Hay que saber distinguir el polvo de la paja. Luego también, pues estudiando empresas, ¿no te pasa muchas veces que estudiando empresas, pues vemos la parte de renta variable y la parte de renta fija? Igual pensabas que esta compañía iba a ser interesante por las acciones y luego te das cuenta que el bono es más interesante, o al revés. Entonces, pues estudiando empresas también ves oportunidades. Luego, la mejor forma, pero no está al alcance de todo el mundo, sino normalmente a profesionales, es Bloomberg, pero es que la conexión a Bloomberg pues cuesta en torno a 2.000 euros mensuales. Pero en Bloomberg puedes hacer búsquedas muy exhaustivas, pues poniendo las características que tú quieras: divisa, duraciones, rentabilidad, rating, tamaño de la emisión, todo lo que se te pueda ocurrir, puedes meterlo en Bloomberg para que te haga una búsqueda de bonos. Y por último, que es muy fácil para todos, es ver la cartera de fondos de renta fija, que lo podéis ver en la CNMV. Si entráis en la CNMV veis los folletos trimestrales de las carteras de los fondos que están domiciliados en España y podéis ver la cartera que tienen. Por ejemplo, vemos aquí, entrando en la CNMV, pues tenemos la ficha del informe semestral del fondo BH Renta Fija y vemos cuál es nuestra cartera y podéis ver pues cuáles son los buenos que hemos comprado o que teníamos ya en cartera, los que seguimos manteniendo, los que hemos vendido en el último trimestre. Y podéis pues sacar ideas de aquí. Vamos a poner ahora 3 ejemplos. Uno de cuando hemos estudiado una compañía nos ha gustado las acciones, pero los bonos no. Otro, cuando hemos estudiado una compañía nos ha gustado las acciones y los bonos. Y otro de una compañía que la hemos estudiado y la acción al final no nos gustó, pero sí que nos gustó los bonos. Empezamos por Henkel. Henkel es una compañía con un negocio muy estable, recurrente, que tiene 3 líneas de negocio. La primera es un fabricante de pegamentos industriales. Los pegamentos industriales son esenciales para la industria porque si se despega en cualquier producto fabricado, se produce un fallo, pues va a ser si el pegamento está en mal estado, se produce un fallo y el producto es defectuoso, pues las pérdidas para el fabricante van a ser enormes. Por lo que los fabricantes no juegan con los pegamentos y no están buscando un recorte en el precio del pegamento, sino la calidad del mismo. Por lo que este es un negocio pues muy recurrente y donde tiene Henkel una gran ventaja competitiva, siendo el número 1 mundial. También tiene pegamentos para minoristas, quiero decir, para gente de la calle. El más famoso es Loctite. Luego también tiene una gama de productos de limpieza, pues estilo competencia con Procter & Gamble. Y por último, tiene una línea de productos de peluquería. Producto de peluquería es tanto tintes como champús, especializados solamente para línea profesional de peluquerías, pero también para gente que se vende en comercios. La marca más conocida es Schwarzkopf. Como he dicho, es un negocio estable y podemos ver ahora cuando veamos las cuentas como no tiene grandes variaciones, incluso cuando ha habido periodos de crisis. La evolución de sus ingresos, ventas y márgenes ha sido excelente. Es una compañía con poca o ninguna deuda y el management, el track record es también excepcional. Vamos a ver las cuentas. Cuando estudiamos la compañía, vemos como los beneficios han ido creciendo consistentemente. En la crisis bajaron un menos de un 4%.
Luego también cuando hubo crisis en Italia, pues bajaron, que diga en Europa, bajaron menos del 1%, pero tiene una línea de crecimiento muy fuerte. Luego, pues el EBITDA vemos como también ha ido creciendo consistentemente y los márgenes se han ido expandiendo pues poco a poco y hemos pasado pues niveles de 13 o incluso por debajo a niveles cercanos al 19% que están ahora. Y además la compañía sigue pensando que va a seguir pudiendo aumentar esos márgenes. Lo mismo podemos ver en el EBIT o en el beneficio por acción. Como ha ido aumentando, pues hemos pasado de niveles de 2 euros por acción a niveles pues casi cercanos a 6 actualmente. La deuda, como vemos, siempre ha estado muy controlada, pues niveles de una vez, incluso ha estado veces con caja neta y ahora había aumentado un poco porque compraron una compañía de cremas solares en Estados Unidos, pero otra vez estimamos que vuelva a estar con una caja neta en los próximos años. Además tiene un buen ROE. ¿Qué vemos aquí? Pues que la acción puede ser interesante a los múltiplos que cotiza actualmente por debajo de 17 veces y en 2020 por debajo de 15 veces para una compañía de esta calidad con nuevo EBIT pues en niveles de 13 y que va a bajar a niveles de 11 en los próximos 2 años, pues nos parece una compañía interesante por la parte de acciones. Ahora vamos a ver por la parte de los bonos. Si vemos todas las emisiones que tiene en circulación la compañía, tiene 4 emisiones. Vemos que hay 2 más a corto plazo con una rentabilidad cercana al 3%, pero la pega es que están emitidas en dólares. Las emisiones en dólares o asumes el riesgo de dólar que va a ser muy superior a la rentabilidad que vas a obtener porque te puede hacer que ganes un 7 o un 8% más o lo pierdas por lo que es un riesgo considerable o lo cubres. Lo que pasa es que si lo cubres te va a costar en torno al 2,5 o 3%, por lo que la rentabilidad que vas a obtener va a ser cercana a cero. Luego tiene otra emisión en euros en torno a 3 años que está dando prácticamente cero y una emisión en libras que es cercana a 4 años y te da pues en torno al 1,5% anual, pero estamos en el mismo caso que los dólares. Vas a tener que cubrir la posición, que va a tener un coste de esa cobertura, por lo que la rentabilidad que vas a obtener es escasa. Vemos la emisión de dólares, vemos lo que hemos dicho, ver las características. Si lo vas a comprar hoy, pues está el precio de cotización está prácticamente a 100. Este bono lo emitió la compañía al 0% de interés, para que veamos lo que decíamos de los bonos al cero. Lo pudo emitir al cero y lo vamos a poder comprar a 99,92, por lo que la rentabilidad que vamos a sacar va a ser prácticamente cero. Esto sería pues como dejarle a la compañía dinero gratis para no tener que pagar por tenerlo en el banco, si no, no tiene ningún sentido. Vemos las otras características que hemos dicho, pues vemos que es un bono senior, que no está asegurado, no tiene garantías colaterales. El cupón, lo que hemos dicho, es cero, paga anualmente, es decir, se pone por defecto aunque no paga nada. En la fórmula de cálculo del cupón actual, eso no tiene mayor importancia para el inversor minorista, pero puede ser que sea 360, 365 días la forma de recuento de los cupones, sobre todo para cuando hay pagos trimestrales. Cuando es la fecha de vencimiento, como es formato americano, primero te ponen el mes y luego te ponen el día, pues sería el 13 de septiembre de 2021. ¿Qué más características? Pues vemos el rating, que es un rating A para todas las casas, tanto para Moody's como S&P y Fitch. La emisión fue de 700 millones, por lo que vemos que lo que hemos comentado es bastante líquido. Quitamos un spread entre el precio de compra y el precio de venta de 20 puntos básicos, lo que es muy poco. Y el bono se emitió con un nominal de 1.000 euros y los incrementos de 1.000 euros. Es decir, tú podías comprar 1.000, 2.000, 3.000 euros. Y poco más, como vemos, este bono pues no es interesante a no ser que estemos pagando por tener el dinero en el banco. La siguiente compañía que vamos a ver es Econocom. Econocom es una compañía que la hemos comentado alguna vez, una compañía familiar. La familia tiene en torno al 35% de la compañía, lo que es importante saber. Tiene 2 líneas de negocio, una de soluciones digitales y otra de leasing de equipos informáticos. La trayectoria que ha tenido en los últimos 10 años de crecimiento de beneficios y de ventas ha sido espectacular y el nivel de deuda es bajo.
Además, la característica o lo que nos ha hecho fijarnos en la compañía es que ha tenido un profit warning en el primer semestre que ha supuesto una fuerte caída tanto para los bonos como para, sobre todo, para las acciones. Vamos a ver cuál ha sido la evolución de la cuenta de resultados de la compañía. Vemos cómo ha pasado 2007 de vender 700 millones al 2017 a vender casi 3.000 millones. Y los márgenes también han ido subiendo hasta el profit warning de este año y el beneficio por acción como también ha ido subiendo espectacularmente. Según nuestros cálculos, pues la compañía, a pesar de la reducción de beneficios, pues estaría cercano a 10 este año, que bajaría por debajo de 6 en 2 años y con un EBIT actual de 12 veces que bajaría a niveles de 8 pues también en 2 años. El nivel de deuda siempre ha sido bajo, incluso con caja neta y ahora pues debido a que ha bajado el EBITDA pues está en torno a 2 veces el nivel de deuda sobre EBITDA, cuando además tenemos que tener en cuenta que una parte importante de la deuda está asociada a los leasing de los equipos, por lo que tiene un nivel de deuda inferior lo que es propio de la compañía al que está reflejado aquí. Ahora vamos a ver, como vemos la acción parecía interesante, vamos a ver los bonos. Los bonos, la compañía tiene 3 bonos, lo que pasa es que el primero está dividido en 2 tramos, uno de 55 millones y otro de 45. El primero es un flotante que paga 0,8 y por eso te lo ponen como duración de un mes y el otro es un tipo fijo a vencimiento a 2020 que paga un cupón del 2,3%. El otro bono que tiene de 55 millones con vencimiento 2022 y un cupón del 2,8%. Y el último es un bono convertible con un cupón del 0,5%, que debido a que el precio ha bajado, la rentabilidad actualmente pues está cercana al 6%, por lo que nos parece que es interesante estudiar este bono. Vemos este bono. Normalmente los bonos, aunque incluso cuando sean convertibles, se emiten por el nominal de 100. Pero en este caso es un caso bastante excepcional y el bono se emitió a 8,26, que es el precio de conversión. Cada bono se puede convertir en una acción, como hemos dicho, vemos aquí, el precio de conversión sería 8,26. Actualmente la cotización de la acción es por debajo de 3 euros, por lo que o mucho cambian las cosas o no nos va a interesar convertir. Como es una conversión voluntaria, pues cuando llegase el vencimiento en 2023 no convertiríamos y recibiríamos 8,26 euros por cada uno de los bonos. Por lo que si lo podemos comprar ahora, pues a nivel de 6,75, la rentabilidad que obtendríamos pues es superior al 5% y de incluso cercana a 6, depende del precio que consigamos comprar. Como vemos, este bono se emitió con un cupón del 0,5%. Pero como se emitió a 8,26 como he dicho y ahora lo podemos comprar a 6,70, 6,60, pues la rentabilidad es esta que hemos comentado de cercana al 6%. Las otras características que es un bono senior, a pesar de ser convertible, no asegurado, no tiene garantías colaterales, paga el cupón, a ver, frecuencia anualmente. La emisión es de 200 millones de euros. Aquí tendríamos el leasing para identificar este bono, cuándo se emitió y cuál es el vencimiento. Pues como vemos parece interesante y por eso hemos comprado también el bono. Por último vamos a ver una compañía muy conocida por casi todos los value como es Aryzta. Aryzta pues, es el líder en la producción de pan y pastelería industrial con clientes principalmente multinacionales estilo McDonald's, Telepizza, que se ha visto afectada por 2 cosas. Primera, por el aumento de las materias primas y segunda, por una política de compras que hizo en el 2015, fundamentalmente, que hizo que su nivel de deuda aumentara fuertemente hasta niveles pues bastante preocupantes. Además, este aumento de las materias primas y el aumento de la competencia ha hecho que la compañía realice 2 profit warnings, bajando las estimaciones y que además, debido a este nivel alto de deuda, se vea obligada a realizar una ampliación de capital en los próximos meses.
Vemos aquí la evolución de la compañía en los últimos años y las previsiones que tenemos nosotros para los próximos 2 años. Y vemos pues como la compañía pues estuvo creciendo beneficios hasta llegar al 2015 que empezó a tener problemas. El EBITDA pues de unos niveles de margen del 13%, pues ahora han bajado en torno a niveles del 9%. Lo mismo que el EBIT y el beneficio por acción, que si quitando excepcionales, pues aún así tendría un beneficio pues, negativo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a pensar que con la ampliación de capital pues reduce su nivel de deuda, que además va a vender Picar, que ya está en venta, que lleva por lo menos un año en venta o más y no consigue venderlo, pero vamos a pensar que lo vende y lo dedica a reducir deuda, que la compañía consigue enderezar la situación y aumenta ventas en los próximos 2 años. Estamos pensando que mejore el margen, aunque no llegue a los niveles anteriores, pero sí que mejore los márgenes poco a poco. Y vemos como hemos dicho, baja la deuda pues gracias al precio de capital y a la venta de activos. En la deuda no estamos contando los bonos perpetuos que tiene emitida la compañía, ya que al ser bonos perpetuos es un híbrido entre capital y deuda, por lo que estamos pues, separando y no estamos metiendo en el nivel de deuda. Pero vemos que a pesar de todo esto, con unas estimaciones, pues no diría conservadoras, pero tampoco demasiado agresivas, pues la compañía aún así cotizaría en el 2020 con un PER 17 y un EV 16, por lo que nos parece interesante. Para que la compañía estuviera cotizando barata, pues tendríamos que ser más agresivos en las estimaciones de crecimiento de ventas y de mejora de márgenes, que nos parece, pues como he dicho, agresivo y no contemplamos. El nivel de deuda, sin contar los bonos perpetuos, pues volvería a niveles pues muy saneados, lo que nos ratifica en que la parte de deuda pues pueda ser interesante. La compañía tiene, aparte de los 1.700 millones en deuda bancaria y con los proveedores, pues tiene 3 emisiones de bonos perpetuos. 2 están en francos suizos y unas en euros. Vamos a estudiarlas. La primera es una emisión de 400 millones de francos suizos como si fuera el Euribor del franco suizo a 3 meses, más el 6% actualmente. Otra segunda emisión también en francos suizos de 190 millones al 3,5 hasta abril de 2020 y después de abril de 2020 pagará el Euribor del franco suizo a 3 meses más el 4,2%, por lo que es inferior a la primera, por lo que si nos decidiéramos a comprar alguna en francos suizos, elegiríamos la primera sobre la segunda. Habría que ver también el precio de cotización de cada una. Pero todo igual, a ceteris paribus, pues elegimos la primera sin ninguna duda. Porque además de que el cupón es superior, porque es franco suizo a 3 meses más el 6% frente al 4,20, la seguridad de que te lo van a recomprar es mayor, porque lógicamente la compañía, ¿qué bono preferirá? Si tiene que elegir de recomprar uno de los dos, ¿cuál preferirá? Pues lógicamente recomprará este porque les cuesta más caro la financiación que con este segundo. Por último, hay una emisión en euros que paga un 4,5 hasta marzo de 2019, es decir, hasta dentro de 6 meses, y dentro de 6 meses pagará la curva 5 años europea más un 6,77%. La curva 5 años actualmente está al 0,5% aproximadamente, pero tengamos en cuenta que nos da un punto de variabilidad, por lo que si los tipos suben, aquí mejoraríamos la rentabilidad. Y de pasar el 7 y pico, pues podríamos mejorar, como he dicho, nos da otra seguridad también de que aumente. Actualmente ninguna de las 3 emisiones está pagando el cupón, porque como al ser bonos perpetuos, la compañía tiene la potestad de dejar de pagar los cupones, pero si te lees el prospecto te dice que los cupones se acumulan. Es decir, si la compañía puede dejar de pagarlos, pero el día que quiera repartir dividendos o vender o sanear esta situación, va a tener que pagar los cupones atrasados, incluidos intereses sobre estos cupones que no ha pagado. Por lo que si no soluciona esto dentro de 4 o 5 años, la deuda que tendría sería inmensa, por lo que no debería retrasarse demasiado en recomprar estas emisiones o por lo menos empezar a volver a pagar cupones sobre estas emisiones si consigue sanear su posición.
vemos el detalle del bono en euros. Pues cotiza al 90%, se emitió al 100, como la mayoría de los bonos. Llegó a bajar por debajo de 80, pero al anunciar la ampliación de capital, pues ha mejorado y ahora cotiza a 90. Tendríamos, aparte de este 4,5 hasta marzo de 2019 y el 7 y pico de rentabilidad a partir de entonces, un extra si al final deciden recomprar esta emisión de 10 puntos más porque lo compraríamos a 90 y nos pagarían 100 en el momento que decidieran recomprarlo. Vemos características, pues es deuda subordinada, el cupón, como hemos comentado, 4,5, aunque luego varía a partir de marzo de 2019. ¿Qué más características? El importe de la emisión, los 250 millones, el nominal es 100.000 más 1.000, lo que hemos comentado. Como mínimo tienes que comprar 100.000, pero no has comprado 100.000, puedes comprar 101.000, 110, 120, cualquier múltiplo sobre 1.000 una vez has superado 100.000. ¿Cuál es el leasing de la emisión? Y creo que no se nos queda así, que ha sido emitido en Irlanda y no tienen más a destacar. Con esto, pues hemos acabado este quinto curso y estamos a vuestra disposición para cualquier duda. Muchas gracias a todos.